Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Episodio 43. Cuarta parte. Libro 10. Los muchachos. 1. Kolya Krasotkine. Uno de los primeros días de noviembre, el tiempo es frío, es la época de la escarcha. Durante la noche ha caído un poco de nieve, que el viento seco y punzante ha barrido y levantado a lo largo de las calles tristes de nuestra pequeña ciudad, y especialmente en la plaza del mercado. Es una mañana oscura, pero la nevada ha cesado. No lejos de la plaza, cerca de la tienda de Plotnikov, está la casita, limpísima tanto por fuera como por dentro, de la señora de Krasotkine, viuda de un funcionario. Pronto hará 14 años que murió el secretario de gobierno Krasotkine. Su viuda, aún de buen ver y en la treintena, vive de sus rentas en su casita. Es alegre y cariñosa y lleva una vida digna y modesta. Quedó viuda a los 18 años con un hijo que acababa de nacer, Kolya, a cuya educación se dedicó en cuerpo y alma. Tanto lo adoraba que el niño le causó más penas que alegrías. La viuda vivía en continuo terror de que enfermara, de que se enfriase, de que se hiriera jugando, de que cometiera alguna locura. Cuando Kolya fue al colegio, su madre estudió todas las asignaturas con objeto de poder ayudarlo en los deberes, trabó conocimiento con los profesores y sus esposas, e incluso procuró simpatizar con los compañeros de su hijo para evitar que se burlasen de él o le pegaran. A tal extremo llegó en esta táctica que los alumnos empezaron a burlarse de Kolya, a zaherirle con frases como «el pequeñín mimado por su mamá». Pero Kolya supo hacerse respetar. Era un chico audaz y pronto se le consideró como uno de los más fuertes del colegio. Además, era inteligente, tenaz, resuelto y emprendedor. Un buen alumno, incluso se rumoreaba que aventajaba a Dardalenov, su maestro. Pero Kolya, aunque afectaba un aire de superioridad, no era orgulloso, y sí un buen camarada. Aceptaba como cosa natural el respeto de sus compañeros y los trataba amistosamente. Tenía sobre todo el sentido de la medida, sabía contenerse cuando era necesario y no rebasaba jamás ante los profesores ese límite en que la travesura se convierte en insubordinación y falta de respeto, por lo que no se puede tolerar. Sin embargo, estaba siempre dispuesto a participar en las granujadas de la chiquillería, si la oportunidad se presentaba. Mejor dicho, a desempeñar el papel de pilluelo para impresionar a la galería. Llevado de su excesivo amor propio, había conseguido imponerse a su madre, que sufría desde hacía tiempo su despotismo. La sola idea de que su hijo la quería poco era insoportable para la señora de Krasotkine. Consideraba que Kolya se mostraba insensible con ella y a veces, bañada en lágrimas, le reprochaba su frialdad. Esto desagradaba al muchacho, que se mostraba más evasivo cuanta más efusión se le exigía. Era un efecto de su carácter y no de su voluntad. Su madre estaba en un error. Kolya la quería. Lo que sucedía era que detestaba las ternuras borreguiles, como decía en su lenguaje escolar. Su padre había dejado una biblioteca al morir, y Kolya, que adoraba la lectura, pasaba a veces, para sorpresa de su madre, horas enteras enfrascado en los libros, en vez de irse a jugar. Leyó obras impropias de su edad. Últimamente, sus travesuras, sin llegar a ser perversas, asustaban a su madre por su extravagancia. En julio, durante las vacaciones, madre e hijo fueron a pasar 8 días en casa de unos parientes. El cabeza de familia era empleado de ferrocarriles en la estación más próxima a nuestra ciudad. Esta estación estaba a 60 verstas de la localidad. En ella había tornado el tren hacía un mes Iván Fyodorovich Karamazov para dirigirse a Moscú. Kolya empezó por examinar minuciosamente el ferrocarril y su funcionamiento, a fin de poder deslumbrar a sus camaradas con sus nuevos conocimientos. Entretanto, se unió a un grupo de 6 o 7 chiquillos de 12 a 15 años, 2 de ellos procedentes de la ciudad y los demás del pueblo. La alegre banda se dedicaba a toda suerte de travesuras, y pronto surgió en ella la idea de hacer una apuesta verdaderamente estúpida en la que la cantidad apostada eran 2 rublos. Kolya, que era uno de los más jóvenes del grupo, en un alarde de amor propio o de temeridad, apostó a que permanecería echado entre los raíles sin moverse mientras el tren de las 11 de la noche
pasaba sobre él a toda marcha. Verdaderamente, un examen previo le había permitido comprobar que una persona podía aplanarse sobre el suelo entre los raíles sin que el tren ni siquiera rozara su cuerpo. Pero qué momento tan terrible pasaría. Kolya juró hacerlo. Se burlaron de él y le llamaron fanfarrón, lo que le excitó más todavía. Aquellos muchachos de 15 años se mostraban verdaderamente arrogantes. Al principio, incluso se habían resistido a considerarle como un camarada. Fue una ofensa intolerable. Una noche sin luna se fueron a una versta de la estación, donde el tren habría tornado ya velocidad. A dicha hora Kolya se echó entre los raíles. Los 5 que habían apostado contra él se colocaron al pie del talud, entre la maleza, y allí esperaron, con el corazón latiéndoles con violencia y pronto atenazados por el espanto y el remordimiento. No tardaron en oír que el tren se ponía en marcha. 2 luces rojas aparecieron en las tinieblas. El monstruo de hierro se acercaba ruidosamente. ¡Huye! ¡Huye!, gritaron los 5 espectadores, aterrados. Pero ya no había tiempo. El tren pasó y desapareció. Los 5 muchachos corrieron hacia Kolya. Lo encontraron exánime y empezaron a sacudirlo y a levantarlo. De pronto, Kolya se puso en pie y dijo que había fingido un desvanecimiento para asustarlos. Sin embargo, era verdad que se había desvanecido, como él mismo confesó días después a su madre. Esta proeza cimentó definitivamente su fama de héroe. Volvió a su casa blanco como la cal. Al día siguiente tuvo fiebre, a consecuencia de su excitación nerviosa. Sin embargo, estaba contento. El suceso se divulgó en la ciudad y llegó a conocimiento de las autoridades escolares. La madre de Kolya fue a pedirles que perdonaran a su hijo. Al fin, un profesor estimado e influyente, Dardanelov, salió en su defensa y ganó la causa. El asunto no tuvo consecuencias. Este Dardanelov, soltero y todavía joven, estaba enamorado desde hacía largo tiempo de la señora de Krasotkine. Hacía un año, temblando de emoción, se había atrevido a ofrecerle su mano, pero ella lo rechazó, pues casarse en segundas nupcias le parecía cometer una traición contra su hijo. Sin embargo, ciertos indicios permitían al pretendiente decirse que no era del todo antipático a aquella viuda encantadora, aunque exageradamente casta y delicada. La loca temeridad de Kolya rompió el hielo, pues tras la intervención de Dardanelov, este advirtió que podía alimentar ciertas esperanzas. No obstante, como él era también un ejemplo de castidad y delicadeza, se conformó con esta esperanza remota que le hacía feliz. Quería al muchacho, pero consideraba una humillación adularlo y se mostraba con él severo y exigente. Kolya también mantenía a su profesor a distancia. Hacía perfectamente sus deberes, ocupaba el segundo puesto y todos sus compañeros estaban convencidos de que en historia universal aventajaba al mismo Dardanelov. Esto quedó demostrado una vez que Kolya preguntó al profesor quién había fundado Troya. El profesor repuso con una serie de consideraciones acerca de los pueblos y sus emigraciones, la noche de los tiempos y las leyendas, pero no pudo responder concretamente a la pregunta sobre la fundación de Troya. Incluso llegó a decir que la cuestión carecía de importancia. Los alumnos quedaron convencidos de que el profesor ignoraba por completo quién había fundado la famosa ciudad. Kolya se había informado de este acontecimiento en una obra de Smargadov que figuraba en la biblioteca de su padre. Todos acabaron por interesarse en la fundación de Troya, pero Kolya Krasotkine guardó su secreto. Su prestigio quedó intacto. Tras el incidente del ferrocarril se produjo un cambio en la actitud de Kolya hacia su madre. Cuando Ana Fyodorovna se enteró de la proeza de su hijo, estuvo a punto de perder la razón. Durante varios días sufrió fuertes ataques de nervios. Kolya se asustó hasta el punto de que le prometió, bajo palabra de honor, no cometer de nuevo semejante locura. Lo juró de rodillas ante el icono y por la memoria de su padre, tal como la señora de Krasotkine le exigió. La escena fue tan emocionante que el intrépido Kolya lloró como un niño de 6 años. Madre e hijo pasaron el día arrojándose el uno en brazos del otro y derramando lágrimas. Al día siguiente, Kolya volvió a mostrarse insensible, pero se había convertido en un muchacho más silencioso, más reflexivo, más modesto.
Mes y medio más tarde reincidió, y en el asunto intervino el juez de paz. Pero esta vez se trataba de una granujada diferente, ridícula e incluso estúpida, cometida por otros y de la que él era únicamente cómplice. Ya volveremos a hablar de esto. La madre volvió a sus temblores y tormentos, y las esperanzas de Dardanelov aumentaban con las lágrimas de la viuda. Hay que advertir que Kolya conocía las aspiraciones de Dardanelov, al que detestaba profundamente por estos sentimientos. Anteriormente incluso cometía la indelicadeza de expresar ante su madre su desprecio hacia el profesor, haciendo vagas alusiones a los propósitos del enamorado. Pero después del incidente del ferrocarril, su actitud cambió también con respecto a este punto, pues no hacía alusiones molestas a Dardanelov y hablaba con más respeto de él ante su madre. La sensitiva Ana Fiodorovna notó al punto este cambio y lo agradeció infinito. No obstante, a la menor alusión a Dardanelov en presencia de Kolya, aunque lo hiciera un extraño, la viuda se ponía roja como la grana. En estas ocasiones Kolya miraba por la ventana con el ceño fruncido, o se contemplaba los zapatos, o llamaba con acento iracundo a Carillón, un perrazo feo y de larga pelambre, que había recogido hacía un mes y del que no había dicho una palabra a sus amigos. Kolya se comportaba con el animal como un tirano. Le enseñó a hacer muchas cosas. Así, el pobre Carillón, que aullaba cuando Kolya se iba al colegio, al verlo volver ladraba alegremente, saltaba como un loco, se pavoneaba, se hacía el muerto, etcétera, etcétera. En una palabra, hacía cuanto Kolya le había enseñado, pero no porque éste se lo ordenara, sino espontáneamente, por el gran cariño que profesaba a su dueño. Ahora caigo en que me he olvidado decir que Kolya Krasotkine fue el muchacho al que Iriucha, ya conocido por nuestros lectores, hijo del capitán retirado Sniegiriov, había herido con su cortaplumas al salir en defensa de su padre, del que sus compañeros de clase se burlaban, llamándole barba de estropajo. II. Los rapaces. Aquella mañana glacial y brumosa de noviembre se quedó en casa Kolya Krasotkine. Era domingo y no tenía clase. No obstante, acababan de dar las 11 y necesitaba salir para un asunto importantísimo. Pero había el inconveniente de que estaba solo en la casa y no la podía abandonar. Las personas mayores habían tenido que marcharse al producirse un acontecimiento imprevisto. La viuda de Krasotkine tenía alquilado un departamento de 2 piezas, el único que había en la casa, a la esposa de un médico que era madre de 2 hijos pequeños. Esta señora era gran amiga de Ana Fiodorovna y tenía la misma edad que ella. El médico se había marchado a Orenburgo y de allí a Tashkent. Hacía 6 meses que la esposa no recibía noticias del marido, de modo que la infortunada se habría pasado el tiempo llorando si no hubiera tenido el consuelo de la amistad de Ana Fiodorovna. Para colmo de desdichas, Katarina, la única sirvienta de la doctora, había comunicado repentinamente a la doctora, ya de noche, que notaba que iba a dar a luz a la mañana siguiente. Aunque parezca mentira, nadie se había dado cuenta del estado de la joven. En medio de su estupor, la doctora decidió, puesto que aún había tiempo, trasladar a Katarina a casa de una comadrona que admitía futuras madres a pensión. Tenía gran cariño a esta sirvienta, puso inmediatamente en práctica este proyecto e incluso se quedó al lado de la internada. A la mañana siguiente hubo que recurrir a la ayuda de la señora de Krasotkine para que hiciera cierta diligencia y adoptara su protección. Por lo tanto, las 2 damas estaban ausentes, así como Ágata, la sirvienta de la viuda de Krasotkine, que se había ido al mercado, y Kolya se había quedado como guardián de los pequeñuelos, el niño y la piña de la doctora. La vigilancia de la casa no inquietaba a Kolya, y menos teniendo a su lado a Carillón. Este había recibido la orden de echarse debajo de un banco del vestíbulo y estar allí sin moverse. Cada vez que veía pasar a su dueño, el perro levantaba la cabeza y golpeaba el suelo con la cola, mientras dirigía a Kolya una mirada suplicante. Pero, ¡ay!, sus ruegos eran inútiles. En respuesta a ellos, Kolya miraba severamente al infortunado animal que volvía a su inmovilidad de estatua. A Kolya solo le preocupaban los pequeñuelos.
La aventura de Catalina le inspiraba un profundo desprecio. Le encantaban aquellos niños y ya les había dado un divertido libro infantil para que se distrajeran. Nastia, la mayor, tenía 8 años y sabía leer. Kostia tenía 7 y escuchaba con gusto a su hermanita. Kolya habría podido entretenerlos jugando con ellos a los soldados o al escondite por toda la casa. Y no le importaba hacerlo cuando se presentaba la ocasión, a pesar de que en el colegio se rumoreaba que Krasotkine jugaba en su casa a los traicas con los niños de la inquilina y que hacía el caballo y galopaba con la cabeza baja. Kolya rechazaba indignado esta acusación, diciendo que se habría avergonzado, en nuestra época, de jugar a los caballos con chicos de su edad, pero que él lo hacía por los niños, porque los quería, y que nadie tenía derecho a pedirle cuentas de sus sentimientos. En compensación, los 2 pequeñuelos lo adoraban, pero aquella mañana Kolya no estaba para juegos. Tenía un compromiso importante e incluso un tanto misterioso. Pero el tiempo pasaba y Ágata, a la que se podían confiar los niños, no volvía de la compra. Kolya había cruzado el vestíbulo varias veces, abrió la puerta del departamento de la inquilina y echado una mirada cariñosa a los niños, que estaban leyendo como él les había indicado. Cada vez que Kolya aparecía, los niños le obsequiaban con una larga sonrisa, que era una clara invitación a que pasara para hacer algo que los divirtiera. Pero Kolya estaba preocupado y no entraba. Cuando dieron las 11, Krasotkine se dijo resueltamente que si, transcurridos 10 minutos, la maldita Ágata no había vuelto, se marcharía sin esperar más. Claro que no sin antes advertir a los niños y hacerles prometer que no tendrían miedo durante su ausencia, que no llorarían ni harían diabluras. Se puso, pues, su gabancito al cochado, se echó un talego al hombro, y aunque su madre le había dicho más de una vez que no saliera a la calle sin ponerse los chanclos cuando hiciese tanto frío como aquella mañana, Kolya se limitó a dirigirles una mirada de desdén al pasar por el vestíbulo. Carillón, al verlo vestido para salir, empezó a mover todo su cuerpo mientras golpeaba el suelo con la cola, e incluso llegó a soltar un aullido quejumbroso. Kolya juzgó que esta entusiasta demostración de afecto era contraria a la disciplina y tuvo al perro todavía un minuto debajo del banco. No le silbó hasta que abrió la puerta del vestíbulo. Entonces Carillón se lanzó hacia él como una flecha y empezó a saltar alegremente. El muchacho fue a echar una mirada a los niños. Habían dejado el libro y discutían acaloradamente, cosa que hacían con frecuencia. Nastia, por ser mayor que su hermano, solía triunfar en la polémica, pero a veces Kostia no se sometía y llamaba a Kolya a Krasotkine para que fallara, fallo que admitían las 2 partes sin rechistar. Esta vez, la discusión de los 2 niños interesó a Kolya, que se quedó en el umbral escuchando. Los pequeñuelos, al verle, redoblaron el ardor de su disputa. «Nunca he creído», decía convencida Nastia, «que las comadronas encuentren a los niños en los coles. Estamos en invierno y no hay coles. De modo que la comadrona no puede haber encontrado en esas plantas una nena para Catalina». «¡Basta!», exclamó Kolya. «De alguna parte traen a los niños», dijo Nastia, «pero solo a las que están casadas». Kostia, que había escuchado gravemente a su hermana, la miró fijamente pensativo. «Eres una tonta, Nastia», dijo al fin con toda calma. «Catalina no está casada. ¿Cómo se puede tener un hijo?» Nastia se indignó. «No entiendes nada. A lo mejor está casada y tiene el marido en la cárcel». «¿Ah, sí? ¿Tiene un marido en la cárcel?», preguntó el práctico Kostia. Nastia abandonó su hipótesis y exclamó con su ímpetu habitual. «También puede ser que no esté casada, como tú dices, así que tienes razón, pero quiere casarse, y a fuerza de pensar y pensar en tener un marido, ha terminado por tener un niño». «Puede ser», admitió Kostia. «pero yo no podía saber eso, porque tú no me lo habías dicho». Kolya avanzó hacia ellos. «Por lo que veo, renacuajos, sois temibles». «Si está contigo, Carillón», exclamó alegremente Kostia, que empezó a chascar los dedos y a llamarlo. «Amiguitos, estoy en un apuro», empezó a decir Kolya solemnemente. «¿Queréis ayudarme? Ágata debe de haberse roto una pierna, puesto que no ha regresado. No cabe duda de que se le ha roto. Tengo que marcharme. ¿Me permitís que me vaya?» Los niños se miraron. Sus rostros sonrientes tenían una expresión de inquietud. No acababan de comprender lo que Kolya les pedía. «¿Me prometéis no hacer ninguna diablura durante mi ausencia?»,
¿No subiros al armario para exponeros o romperos una pierna? ¿No llorar de miedo al veros solos? En las dos caritas se reflejó la angustia. Si os portáis bien os enseñaré una cosa, un cañoncito de acero que se carga con pólvora de verdad. Las dos caritas se iluminaron. «Enséñanos el cañón», dijo Kostia radiante. Krasotkine sacó de su talego un cañoncito que depositó en la mesa. «Mirad, tiene ruedas», dijo, haciéndolo rodar. «Se puede cargar con perdigones y disparar». «¿Y puede matar?» «Puede matar a cualquiera. Basta apuntar bien». Kolia explicó cómo había que poner la pólvora y los perdigones. Señaló la ranura por la que se prendía fuego a la carga y dijo que el cañón tenía retroceso. Los niños lo escuchaban con ávida curiosidad. Lo del retroceso es lo que más les impresionó. Nastia preguntó: «¿Tienes pólvora?» «Sí». «A verla», imploró la niña, sonriendo. Krasotkine extrajo del talego un frasquito que contenía un poco de auténtica pólvora y unos cuantos perdigones envueltos en un papel. Destapó el frasquito y echó un poco de pólvora en la palma de su mano. «Miradla, pero cuidado con acercarla al fuego», dijo para asustarlos. «Se produciría una explosión y moriríamos todos». Los niños examinaron la pólvora con un terror que avivaba su entusiasmo. A Kostia le encantaron especialmente los granos de plomo. «¿Se inflaman los perdigones?», preguntó. «No». «Dame unos cuantos», dijo en tono suplicante. «Aquí los tienes, pero no se los enseñes a tu madre antes de que yo vuelva. Creerá que estallan como la pólvora, se asustará y os pegará». «Mamá no nos pega nunca», dijo Nastia. «Ya lo sé, lo he dicho para hacer una frase. No mintáis nunca a vuestra madre, salvo en esta ocasión y solo hasta que yo vuelva. Bueno, amiguitos, ¿me puedo marchar? ¿No lloraréis de miedo mientras no estoy aquí?» «Sí que lloraremos», dijo lentamente Kostia mientras se disponía a hacerlo. «¿Seguro que lloraremos?», confirmó Nastia atemorizada. «¡Qué niños estos! Estáis en la peor edad. Ya veo que no puedo hacer nada. Tendré que quedarme con vosotros hasta Dios sabe cuándo, con lo que vale el tiempo». «Dile a Carillón que haga el muerto», solicitó Kostia. «Bien, recurramos a Carillón. Aquí, Carillón». Kolia ordenó al can que exhibiera sus habilidades. Era un perro de pelo largo, de color gris violáceo, del tamaño de un mastín corriente, tuerto del ojo derecho y que tenía partida la oreja izquierda. Se pavoneaba, andaba sobre las patas traseras, se echaba boca arriba y permanecía inmóvil, como muerto. Durante este último ejercicio se abrió la puerta y apareció Ágata, la sirvienta, mujer obesa, picada de viruelas, de unos 40 años, que, con la red de la compra en la mano, se detuvo en el umbral para presenciar el espectáculo. Kolia, a pesar de la prisa que tenía, no interrumpió la representación. Al fin, emitió un silbido y el animal se levantó y empezó a saltar con gran alegría de haber cumplido con su deber. «¡Eso es un perro!», exclamó Ágata. «¿Se puede saber por qué has tardado tanto?», preguntó severamente Kolia. «A mí no me hables así, mocoso». «¿Mocoso?». «Sí, mocoso. No te metas en lo que no te importa. He tardado porque ha sido preciso». Ágata dijo esto mientras empezaba a trajinar en la cocina. No hablaba con irritación, sino que parecía sentirse feliz de poder enfrentarse otra vez con aquel señorito tan gracioso. «Óyeme, vieja loca, me vas a jurar por lo más sagrado que vigilarás a estos pequeñuelos durante mi ausencia. Tengo que marcharme». «Nada de juramentos», repuso Ágata echándose a reír. «Los vigilaré y basta». «No basta. Quiero que me lo jures por tu eterna salvación. Si no me lo juras, no me marcho». «Allá tú. A mí me da lo mismo. Está helando. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casita». «Oíd, rapazuelos. Esta mujer os hará compañía hasta que yo vuelva o hasta que venga vuestra madre, que ya no puede tardar. Si tarda, Ágata os dará el almuerzo. ¿No es así, Ágata?» «Nada tan fácil». «Hasta la vuelta, hijitos. Me voy con toda tranquilidad». Y al pasar por el lado de la sirvienta le dijo, en serio y en voz baja: «Cuidado, abuela, con empezar a explicarles lo de Catalina. Hay que respetar su inocencia». «Vamos, Carillón». Esta vez Ágata se indignó de verdad. «¿Quieres callarte? Merecerías que te azotasen por decir estas cosas».
3. El colegial. Pero Kolia ya no la oía. Al fin estaba libre. Al salir a la calle, hundió momentáneamente la cabeza entre los hombros y exclamó: «¡Vaya frío!» y tomó el camino de la plaza del mercado. Antes de llegar a la plaza se detuvo ante un edificio, sacó del bolsillo un silbato y lo hizo sonar con todas sus fuerzas. Sin duda, era una señal convenida. Un minuto después salió de su casa un niño de 11 años, de tez colorada y protegido, como Kolia, por un recio y elegante gabán. Este muchacho era Smurov, alumno de la clase preparatoria. Kolia estaba ya en la sexta, hijo de un funcionario acomodado, al que sus padres habían prohibido que fuera con Krasotkine, cuya conducta les parecía vergonzosa, de modo que Smurov había tenido que salir de su casa furtivamente. Como el lector recordará, Smurov formaba parte del grupo que había apedreado a Aliocha hacía 2 meses, y él fue el que habló con Aliocha Karamazov. «He estado 1 hora esperándote, Krasotkine», dijo sin rodeos Smurov. Los 2 chicos siguieron el camino de la plaza. «Sí, me he retrasado», repuso Kolia. «La culpa no ha sido mía, sino de las circunstancias». «¿No te azotarán por haberte reunido conmigo?» «¡Qué ocurrencia! A mí no me azotan nunca. Ya veo que está aquí Carillón». «Sí, lo he traído». «¿Para que nos acompañe hasta la casa?» «Sí». «Lástima que no sea Escarabajo». «Escarabajo no puede ser porque ha desaparecido. Nadie debe saber dónde está». Smurov se detuvo de pronto. «Oye, Kolia, Aliocha dice que Escarabajo tenía el pelo largo y de un gris violáceo, o sea, como el de Carillón. ¿Y si le dijéramos que Carillón es Escarabajo? A lo mejor lo creía». «Escucha, colegial, detesta la mentira, incluso la mentira piadosa. Supongo que no le habrás dicho ni una palabra de mi visita». «A Dios gracias, sé lo que debo hacer», dijo Smurov, y añadió con un suspiro: «No creo que Carillón pueda consolarlo. Su padre, el capitán, nos ha dicho que hoy le regalará un cachorro de moloso auténtico, con el hocico negro. Creo que este animalito consolará a Aliocha, pero yo no opino así». «¿Cómo está Aliocha?» «Mal, muy mal. A mí me parece que está tísico. Conserva todo el conocimiento, pero respira con gran dificultad. El otro día pidió que lo llevaran a dar un paseo. Le pusieron los zapatos y el pobre cayó después de dar unos pasos. Ya te dije, papá, que estos zapatos no me venían bien. Siempre he tenido dificultad para andar con ellos». Creyó que se había caído por culpa de los zapatos y era la debilidad lo que le había hecho caer. No creo que viva toda esta semana. Herzenstube lo visita. Vuelven a tener dinero en abundancia. «Los muy canallas». «¿Quiénes?» «Los médicos. Toda esa chusma doctoral, individual y colectivamente. Detesto la medicina. No sirve para nada. En fin, ya estudiaré a fondo esta cuestión. Oye, os habéis vuelto muy sentimentales todos los de tu clase. Creo que vais todos los días a visitar al enfermo». «Todos no. Somos unos 10 los que lo vamos a ver todos los días». «Lo que más me sorprende es la conducta de Alexei Kamarazov. Mañana o pasado se va a juzgar a su hermano por un crimen espantoso y esto no le impide ponerse sentimental con los colegiales». «Aquí nadie se pone sentimental. Piensa que tú mismo vas a reconciliarte con Aliocha». «¿A reconciliarme?» Es una palabra que me repugna. Por otra parte, no permito a nadie que analice mis actos». «Ya verás qué contento se pone Aliocha al verte. No sabe nada de tu visita. ¿Por qué has tardado tanto en decidirte?», exclamó con vehemencia Smurov. «Eso es cosa mía y no tuya. Yo voy por mi propia voluntad. Vosotros, en cambio, vais porque os llevó Alexei Karamazov. De modo que no es lo mismo. Además, tú no sabes por qué voy yo. A lo mejor no pretendo reconciliarme». «¡Qué expresión tan estúpida!». «Kamarazov no está allí. Desde luego, al principio fuimos con él, pero después nos acostumbramos a ir solos. Primero uno y después otro, y todo con la mayor naturalidad, sin sentimentalismos. Su padre se conmovió al vernos. Perderá la razón cuando Aliocha se muera. Se da cuenta de que no tiene salvación. No puedes figurarte lo que se alegró al ver que nos reconciliábamos con Aliocha. Este ha preguntado por ti, pero no ha dicho nada más. Su padre acabará loco o se ahorcará. Antes ya tenía el aspecto de un demente. Es un buen hombre, ¿sabes? Que ha sido víctima de un error. Ese parricida no debió maltratarlo como lo hizo días atrás en la taberna». «Dmitri Kamarazov es para mí un enigma. Hace tiempo que podía haber hecho amistad con él, pero hay momentos en que me alegro de haberlo mantenido a distancia. Además, tengo de él un concepto que quiero comprobar». Dicho esto, Kolia se sumió en un grave silencio que compartió con su amigo.
Smurov respetaba a Kolya Krasotkine y no osaba, ni mucho menos, compararse con él. Kolya había despertado su curiosidad al decir que iba a ver a Iriucha espontáneamente. Sin duda, había una razón misteriosa para que Krasotkine hubiera adoptado de pronto esta resolución. Iban por la plaza del mercado, sorteando carros y aves de corral. Bajo los sobradillos de las tiendas había mujeres que vendían tortas, hilos y otros muchos géneros. En nuestra ciudad llaman ingenuamente ferias a estos mercadillos domingueros que se celebran en gran número durante el año. Carillón corría alegremente, desviándose de continuo a derecha e izquierda para olfatear algo, y cuando se encontraba con algún congénere, le oliscaba también de mejor grado, según las reglas en use entre los perros. «Me gusta observar la realidad, Smurov», dijo de pronto Kolya. «¿Te has fijado en que los perros se olfatean cuando se encuentran? Esto es entre ellos una ley natural». «Una ley ridícula». «Pues no, te equivocas. No hay nada ridículo en la naturaleza, aunque el hombre, con sus prejuicios, crea lo contrario. Si los perros pudieran razonar y criticar, verían en nosotros tantas cosas ridículas como nosotros vemos en ellos, tantas o más. Pues estoy convencido de que son numerosísimas en las relaciones humanas. Esta idea es de Rakitine y me parece acertadísima. Soy socialista, Smurov». «¿Qué es el socialismo?», preguntó Smurov. «La igualdad para todos, la comunidad de opiniones, la supresión del matrimonio, la libertad de observar la religión y las leyes que a uno le convengan, etcétera, etcétera. Tú eres todavía demasiado joven para comprender estas colas. Hace frío, ¿verdad?» «Sí, 12 bajo cero. Mi padre acaba de verlo en el termómetro». «¿Has observado que en pleno invierno, cuando estamos a 15 e incluso a 18 grados bajo cero, el frío es más soportable que ahora, al principio, cuando hay todavía poca nieve y hiela de pronto a los 12 grados? Esto sucede porque las personas no están todavía habituadas al frío. En nosotros todo es un hábito, incluso la política. Mira qué tipo tan gracioso». Kolya señalaba a un campesino de considerable estatura, enfundado en una pelliza de piel de cordero, de aire bonachón que, al lado de su carreta, se calentaba las manos, protegidas por mitones, dando fuertes palmadas. Su barba estaba cubierta de... «¿Tienes la barba helada, amigo?», dijo Kolya levantando la voz y en un tonillo mordaz cuando pasó por su lado. «¡Hay muchas barbas heladas!», replicó el campesino silenciosamente. «No te molestes», suplicó Smurov. «No temas, no se enfadará, es un buen hombre. Adiós, Mateo». «Adiós». «¿De veras te llamas Mateo?» «Sí, ¿no lo sabías?» «No, he dicho el nombre al azar». «Qué casualidad. ¿Eres estudiante?» «Exacto». «¿Te azotan?» «Sí». «¿Fuerte?» «A veces». «La vida es dura», suspiró el buen hombre. «Adiós, Mateo». «Adiós. Eres un muchacho simpático». Los dos colegiales continuaron su camino. «Es una buena persona», dijo Kolya. «Me gusta hablar con la gente del pueblo, hacerle justicia». «¿Por qué le has dicho que nos azotan?», preguntó Smurov. «Para darle gusto». «No lo entiendo». «Oye, Smurov, no me gusta dialogar con los que no me comprenden desde un principio. Hay cosas imposibles de explicar. A ese hombre se le ha metido en la cabeza que a los colegiales hay que azotarlos, que el colegial que no recibe este castigo no es colegial. Si yo le hubiera dicho que no me azotan, lo habría confundido. En fin, tú no puedes comprender estas cosas. Hay que saber hablar al pueblo». «Pero nada de burlas, te lo ruego. ¿Tienes miedo?» «Sí, Kolya, tengo miedo. Mi padre se pondría furioso si se enterase de estas bromas. Me ha prohibido que vaya contigo». «No temas, esta vez no ocurrirá nada». «Buenos días, Natacha», gritó una vendedora. La mujer, todavía joven, respondió a grandes voces. «Yo no me llamo Natacha, sino María». «Bonito nombre. Adiós, María». «Es muy granuja. No es más alto que una bola de montar y ya se mete con la gente». «No tengo tiempo de escucharte. Ya me lo contarás el próximo domingo», dijo Kolya braceando y como si fuera ella la que hubiera empezado a importunarle. «Yo no tengo nada que contarte el domingo próximo. Eres tú el que me ha tirado de la lengua, mocoso. Una buena azotaina es lo que necesitas. Ya te conozco, bribón». Las vendedoras que estaban cerca de María se echaron a reír a coro. De pronto salió de una arcada un hombre que daba muestras de gran agitación. Tenía el aspecto de un dependiente de comercio y no era de nuestra ciudad. Usaba gorra y llevaba un caftán de largos faldones. Era todavía joven.
Tenía el cabello castaño y ensortijado, y el rostro pálido y picado de viruelas. Muy excitado, no se sabía por qué, empezó a amenazar a Kolya con el puño. «¡Te conozco!», gritó. «¡Te conozco!». Kolya lo miró atentamente. No se acordaba de haber disputado con aquel hombre. Por otra parte, sus altercados en la calle eran demasiado frecuentes para que pudiera acordarse de todos. «¿De modo que me conoces?», preguntó irónicamente. «Sí, te conozco», repitió el forastero. «Es una suerte para ti. Bueno, adiós, tengo prisa». «Eres un insolente. Ya te he dicho que te conozco». «Sí, soy un insolente, amigo. Esto no es cuenta tuya», dijo Kolya deteniéndose y mirando fijamente al desconocido. «Ah, ¿sí? Sí. Entonces, ¿de quién es cuenta?» «De Trifón Nikitich». «¿De quién?» El forastero, todavía acalorado, miraba a Kolya con cara estúpida. El muchacho le respondió midiéndolo gravemente con la mirada. «¿Has ido a la iglesia de la Ascensión?», preguntó Kolya enérgicamente. «¿Yo? ¿Para qué?», repuso el forastero, desconcertado. «No, no he ido». «¿Conoces a Sabaniev?», preguntó Kolya con la misma energía. «¿A Sabaniev? No, no le conozco». «Entonces, vete al diablo», dijo Kolya. Y, desviándose hacia la derecha, se alejó con paso rápido, como si no se dignase hablar con un hombre tan tonto que ni siquiera conocía a Sabaniev. «¡Espera!», dijo el forastero, volviendo a ponerse nervioso. «¿A qué Sabaniev te refieres?». Y preguntó a las vendedoras mirándolas estúpidamente. «¿De qué Sabaniev habla?». Las mujeres se echaron a reír. «Ese rapaz es un tunante», dijo una de ellas. «¿Pero de qué Sabaniev habla?», volvió a preguntar el del pelo rizado, haciéndole graves aspavientos. «Debe de referirse al Sabaniev que trabajaba en casa de Kuzmichev», conjeturó una de las vendedoras. «Sí, ese debe de ser». El forastero la miró perplejo. «¿Kuzmichev?», dijo otra. «Entonces no se llama Trifón, sino Kuzma, y ese chico ha hablado de Trifón Nikitich, o sea que no es él». «No, no es Trifón y tampoco Sabaniev, sino Chijov», dijo una tercera vendedora que había escuchado con toda seriedad. «Sí, es Alexei Ivanovich Chijov». El forastero miraba, aturdido, tan pronto a una como a otro. «Entonces, ¿por qué me ha hecho esa pregunta?», exclamó desesperado. «Díganme, amigas mías, ¿por qué me ha preguntado ese chico si conozco a Sabaniev?». «¿Qué cabeza tan dura tienes? Te hemos dicho que no es Sabaniev, sino Chijov, Alexei Ivanovich Chijov. Es alto y lleva el cabello largo. Este verano se lo vio mucho por esta plaza». «¿Pero para qué quiero yo a ese Chijov?». «¿A mí me lo preguntas?». «¿Cómo podemos nosotras saber para qué lo quieres si no lo sabes tú?», dijo otra. «¿Tanto gritar y no lo sabes? Te hablan a ti y no a nosotras, cabeza dura, ¿lo conoces?». «¿A quién? ¿A Chijov?». «Que el diablo se lleve a Chijov y a ti. Le daré una paliza. Palabra. Se ha burlado de mí». «¿Tú pegarle a Chijov? Él sí que te dará una paliza a ti». «No me refiero a Chijov, carcoma, sino a ese rapaz que se ha burlado de mí. ¡Que me lo traigan! ¡Que me lo traigan!». Las mujeres se echaron a reír. Kolya estaba ya lejos y seguía avanzando con humos de vencedor. Smurov se volvió varias veces para observar al grupo vociferante. También él se divertía, a pesar de su terror a mezclarse en una aventura de Kolya. «¿A qué Sabaniev te has referido?», preguntó, sospechando lo que Kolya le iba a contestar. «A ninguno. Ahora van a estar disputando hasta la noche. Me gusta burlarme de los imbéciles, cualquiera que sea su condición social. Ese hombre es un bobo de remate. Dicen que no hay peor tonto que un tonto francés. Pero hay rusos que no se quedan atrás. Mira la cara de ese infeliz. ¿No lleva escrito en ella que es un imbécil?». «Déjalo tranquilo, Kolya, sigamos nuestro camino». «Bah. Buenos días, buen mozo». Se dirigía a un hombre robusto, de cara redonda e ingenua y barba gris, que parecía bebido. Levantó la cabeza y miró al colegial. «Buenos días, si no bromeas», respondió con calma. «¿Y si bromeo?», preguntó Kolya, echándose a reír. «Bromea, si tal es tu deseo. Siempre se puede bromear. Con eso no se hace mal a nadie». «Entonces que Dios te perdone». «¿Y tú? ¿Me perdonas?». «De todo corazón. Sigue tu camino». «No tienes aspecto de tonto». «Desde luego, lo soy menos que tú», repuso el desconocido con perfecta seriedad. «Lo dudo», dijo Kolya un tanto desconcertado.
Sin embargo, es la pura verdad. Al fin y al cabo es muy posible. Sé lo que digo. Adiós, buen mozo. Adiós. Hay mentecatos de muchas clases, dijo Kolya a Smurov tras una pausa. Yo no me podía imaginar que había tropezado con un hombre inteligente. Dieron las 12 en el reloj de la iglesia. Los colegiales aceleraron el paso y ya no hablaron apenas, aunque todavía tuvieron que andar un buen rato. Cuando estuvieron a unos 20 pasos de la casa, Kolya se detuvo y dijo a Smurov que fuera delante y llamara a Karamazov. «Hay que informarse primero», dijo. «¿Para qué hacer venir a Karamazov?», replicó Smurov. «Entremos en la casa. Te recibirán encantados. ¿A santo de qué trabar conocimiento con una persona en la calle haciendo tanto frío?» «Yo ya sé por qué lo hago venir a pesar del frío», dijo Kolya en el tono despótico que solía emplear con los pequeños. Smurov corrió a ejecutar la orden de Krasotkine.